Unidad 5, el proyecto de instalaciones sanitarias. En esta unidad veremos dos bloques bien diferenciados. En el primer bloque hablaremos del proyecto de instalaciones sanitarias o proyecto de instalaciones domiciliarias, abreviadamente el proyecto, como un documento escrito que tiene una finalidad. En el segundo bloque veremos algunos conceptos generales sobre cómo diseñar y construir las instalaciones sanitarias para hacer un buen proyecto de instalaciones. Si consideramos un edificio como un organismo que tiene un ciclo de vida, el proyecto de instalaciones influye en ciertas partes de ese ciclo de vida. Si nos fijamos en este gráfico que tenemos aquí, el proyecto influye en las fases de viabilidad del anteproyecto, diseño y construcción. Adicionalmente, hay proyectos que pueden incluir recomendaciones sobre la operación de las instalaciones, pero no es obligatorio según la ley. Dentro de la estructura documental de un proyecto de arquitectura o un proyecto de edificación, el proyecto de instalaciones se encuadra dentro de lo que llamamos proyectos de especialidades. Por eso, este proyecto va a ser una especie de subproyecto del llamado proyecto de la edificación. Debemos de procurar dos cosas. En primer lugar, que esté coordinado con otro proyecto de especialidades, por ejemplo, la estructura o la electricidad, y en segundo lugar, que esté coordinado con el proyecto general de arquitectura del edificio. ¿Para qué hacemos un proyecto de instalaciones? Bien, el proyecto de instalaciones es un documento que puede ser escrito o puede ser electrónico. Lo importante en un proyecto de instalaciones es que tenga información fiable, unívoca y no sujeta a interpretación o manipulación por parte de terceros. Deben recordar que el proyecto está firmado por un técnico competente, por lo tanto, el técnico competente es el responsable de que dicho proyecto se ejecute de manera fiel a como está especificado en el documento. Si nos fijamos en la normativa vigente, el proyecto tiene unas condiciones de forma y de fondo. ¿Qué son los requisitos de forma? Son los requisitos que establece el RIDA en el artículo 49 y que dice básicamente cómo hay que presentar el proyecto, qué formato deben emplear, cómo deben escribirlo, cómo deben estar organizados los planos, etcétera, etcétera. ¿Qué son los requisitos de fondo? Los requisitos de fondo se refieren a la información que debe contener como mínimo un proyecto de instalaciones domiciliarias. Cumpliendo los artículos 49 y 50, nos aseguramos que nuestro proyecto está de acuerdo con las especificaciones del RIDA. Adicionalmente, tenemos que cumplir todas las NCH que hemos ido nombrando a lo largo del curso. La construcción, el diseño y la puesta en servicio de una instalación domiciliaria de agua potable es un proceso largo que implica muchos pasos. Por lo tanto, vamos a ver cómo ese proyecto de instalaciones que nosotros vamos a redactar primero como trabajo práctico de la asignatura y en nuestra vida profesional como documento técnico se relaciona con otros documentos. En primer lugar, antes de empezar un proyecto de instalaciones se debe realizar lo que se podría llamar un proyecto previo. Nosotros debemos solicitar a la compañía suministradora un certificado de factibilidad con el contenido que tenemos aquí: la ubicación, diámetro y material de la conducción de la red pública, la presión disponible en la red, un número identificatorio único que será útil para identificar nuestro proyecto en pasos posteriores, y la fecha de emisión del certificado y el periodo de validez. Para ello debemos de realizar un proyecto previo que debe de contener cierta información. En este paso no debemos pensar en el trazado o las condiciones constructivas del proyecto, sino básicamente en cuánta agua vamos a demandar y cómo lo vamos a hacer. Todo eso se plasma en un documento que se llama solicitud de factibilidad, que es un modelo que tiene cada compañía suministradora. Aquí, por ejemplo, podemos ver el modelo que tiene la compañía Esbio, que da servicio a la ciudad de Concepción. Durante el proyecto, es decir, una vez que la compañía suministradora nos ha otorgado el certificado de factibilidad,
nosotros debemos entregar al prestador un proyecto informativo, y así está denominado en el RIDA. El proyecto informativo debe tener una memoria de cálculo y unos planos, según las disposiciones que están escritas en el RIDA, y toda la información que solicita el RIDA en el artículo 17. Ese proyecto ya va a contener, como pueden ver, una memoria de cálculo y unos planos con el trazado de la instalación y las disposiciones constructivas de todos sus elementos. Una vez que tengamos listo ese proyecto, debemos entregarlo al prestador y el prestador en 30 días nos va a decir si el proyecto está correcto o no. Es importante mencionar que este proyecto debe entregarse antes de comenzar las obras de las instalaciones domiciliarias. ¿Qué ocurre una vez que se han terminado las obras correspondientes a las instalaciones domiciliarias? Bien, debemos usar el proyecto para solicitar otro documento, que es la autorización de conexión y empalme. Las condiciones de ese documento están definidas en el artículo 22. Básicamente lo que se hace es lo siguiente. Se entrega un proyecto definitivo de la instalación construida. Este proyecto definitivo recoge la instalación que efectivamente se ha construido, es decir, puede haber modificaciones durante la obra. En este punto, un revisor independiente va a comprobar básicamente dos cosas: que todos los materiales de la instalación cumplen con la legislación respectiva, ya lo vimos en el capítulo de materiales y componentes de las instalaciones, y segundo, que la instalación se ha ejecutado de acuerdo al proyecto. Como pueden ver, resumidamente hay tres proyectos distintos: el proyecto previo, el proyecto informativo y el proyecto definitivo. ¿Qué sería lo ideal? Que esos tres proyectos fueran un único proyecto, es decir, que el proyecto no cambiara durante la revisión por parte del prestador o durante la construcción. En la práctica esto es prácticamente imposible y vamos a tener tres proyectos: el previo, el informativo y el definitivo. ¿Qué es lo más importante que debe tener en cuenta? Que todos esos cambios queden registrados y que al final el proyecto definitivo sea un documento, como se dijo unas diapositivas antes, unívoco y único, es decir, que no haya confusión ninguna entre el proyecto que se diseñó al principio y el que efectivamente se ha usado para construir la instalación. Bien, pasamos al segundo bloque, en el que se darán algunos conceptos generales sobre diseño y construcción de instalaciones de agua potable. Puesto que incluso el RIDA lo dice así, las instalaciones deben estar sujetas a las buenas prácticas de la ingeniería sanitaria, es complicado dar una serie de consejos generales. Sin embargo, podemos agrupar, a modo informativo, estos consejos o recomendaciones en tres grandes grupos. El primero, el principio de economía de medios. Siempre que haya una solución u otra, se debe escoger la más económica y la más fácil, sin por ello comprometer la calidad de los materiales. Segundo, principio de fácil mantenimiento, acceso y reparación. Dicho de otro modo, todas las instalaciones se estropean, todas las instalaciones fallan y todas las instalaciones deben ser reparadas. Y hay que tener en cuenta eso. Y tercero, principio de sencillez en el diseño. Siempre se debe tender a que el diseño sea lo más sencillo posible. Si hablamos del principio de economía de medios, podemos recomendar los siguientes puntos. Usar siempre que sea posible los materiales que estén disponibles en la región en la que estamos construyendo, que tengan fácil distribución y acceso. Y esto es algo también muy importante: intentar unificar las medidas de las canalizaciones. Por ejemplo, si nuestra instalación no es muy complicada, pues podemos emplear canalizaciones de 2 o 3 diámetros diferentes, pero no de 20 o 30 diámetros diferentes. También debemos evitar, en la medida de lo posible, usar muchos materiales en la misma instalación. Debemos prestar atención a un caso particular, que es el llamado par galvánico entre cobre y acero. Hay que evitar a toda costa mezclar cobre y mezclar acero en una misma instalación. El principio de fácil mantenimiento. Ya lo hemos dicho antes, pero lo repetimos. Debemos diseñar todas nuestras instalaciones pensando que en algún momento de su vida van a fallar y en algún momento de su vida van a necesitar un reemplazo. Por lo tanto, debemos
distribuir geométricamente nuestras conducciones y nuestros componentes de manera que las operaciones de reparación y mantenimiento sean sencillas. Fíjense en estas dos fotografías, la de la derecha y la de la izquierda, y piensen cuál sería más fácil de mantener y reparar. Finalmente hablaremos del principio de sencillez en el diseño. Los diseños, como hemos dicho antes, deben ser lo más sencillos posibles. Por lo tanto, debemos tender siempre a usar tramos rectos y a evitar en la medida de lo posible y reducir al mínimo los cambios de dirección o la presencia de piezas especiales. También debemos de tener en cuenta que nuestra instalación de agua potable no es la única que hay en el edificio. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que va a haber otras instalaciones con las que debe guardar una debida separación. Debemos evitar los cruces complicados y también debemos de intentar siempre que los tramos comunes de la instalación discurran por zonas comunes. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de imágenes de cómo distribuir el trazado en algunos puntos de la instalación. Se pueden usar bandejas de instalaciones para organizar mejor las conducciones y si las disponemos colgadas de la losa del falso techo, debemos hacerlo siempre por las zonas comunes, como se ve en esta imagen. En el caso de que tengamos contadores o medidores remarcadores centralizados, las bandejas de instalaciones nos ayudan a organizar las conducciones hasta las viviendas y evitar que unas bloqueen a otras. De nuevo, fíjense en estas dos imágenes y piensen si tuvieran que reparar la conducción de una vivienda, ¿cuál sería más fácil de reparar y cuál sería más complicada? En esta imagen vemos cómo podemos pasar las conducciones desde el shaft de instalaciones hasta el falso cielo y cómo las podemos pasar a continuación desde el falso cielo a través de una pared o tabique hasta la llave o punto final de consumo. Aquí vemos cómo podemos instalar las piezas especiales, codos y tes, y cómo se pueden organizar las llaves de paso que dan acceso a cada uno de los locales húmedos.